Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a bueno, es el segundo video del curso de destilación. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el diagrama de equilibrio para una mezcla binaria. El diagrama de equilibrio, en este caso líquido-vapor. Vamos a hablar sobre un diagrama temperatura contra concentración y concentración contra concentración en mezclas ideales, ¿sale? Mi nombre es Luis Germán Gasca y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, el problema que nosotros vamos a estar revisando es el que revisamos en la introducción de la parte de destilación flash, el cual dice lo siguiente: una mezcla contiene 60% hexano y el resto octano, y vamos a flashear esta mezcla a 50 kilopascales y 70 grados Celsius. La mezcla entra a razón de 100 kilomol hora y tenemos que determinar la composición y el flujo de salidas. Bueno, entonces nosotros tenemos más o menos esto y quedamos en el video pasado o en la clase pasada que bueno, pues prácticamente esa sería la parte de mi balance, ¿no? La alimentación tiene que convertirse en vapor y en este caso en líquido, pero para poder en este caso llevar a cabo este proceso, pues necesitamos conocer las concentraciones de la fase vapor y de la fase líquida. Sabemos que en una destilación flash o destilación de equilibrio, justamente por ser destilación de equilibrio, vamos a obtener tanto un vapor saturado como un líquido saturado, ¿de acuerdo? A la misma temperatura, ¿no? A la que en este caso me están estableciendo, que son 70 grados Celsius, y podemos obtener las concentraciones del diagrama de equilibrio. Pero para poder pues trabajar con el diagrama de equilibrio, tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, vamos a ocupar la ecuación de Antoine para poder construir mi diagrama de equilibrio. Las constantes son estas que estamos aquí. Igual las voy a dejar en el link para cualquiera que las pueda o que las quiera, ¿de acuerdo? Y para las constantes de Antoine tenemos que la presión de saturación o logaritmo natural de la presión de saturación es igual a menos B entre T más C. La temperatura en grados Celsius y la presión de saturación, en este caso, estamos hablando que es en kilopascales, ¿sale? Bueno, ahora vamos a trabajar con hexano-octano. Aquí están las constantes en la pantalla. Y bueno, pues vamos a realizar el diagrama. Lo primero que se tiene la sustancia pura para construir el rango, en este caso de temperaturas. Nosotros vamos a determinar la temperatura de saturación a la presión de operación, en este caso el tambor de la columna, del tanque, en donde vamos a realizar el flash. En este caso, la presión del sistema son 50 kilopascales. Por lo tanto, con la ecuación de Antoine vamos a despejar la temperatura de saturación y sustituimos las constantes. Para el hexano a 50 kilopascales tenemos una temperatura de 47.81 grados Celsius y para el octano 101.97 grados Celsius. Entonces, el rango de temperaturas en el cual nosotros vamos a llevar a cabo mi diagrama de fases pues tiene que ser entre 47 y 101, ¿no? 47.81 y 101.97. Y bueno, entonces vamos a establecer dicho rango, ¿de acuerdo? Vamos a establecer desde 47 hasta el valor de 101.87. Como aquí lo voy a estar explicando en función de, bueno, ¿cómo lo puedo explicar? En función de, bueno, nada más 8 puntos. Recuerden que esto se puede hacer en Excel y voy a hacer otro video sobre pues la hoja de cálculo en Excel. Prácticamente es lo mismo, ¿no? En Excel, por ejemplo, yo puedo hacer desde 1 en 1, o sea, mi tamaño de paso ahí varía, ¿no? Aquí simplemente voy a empezar 50, 60 hasta 100 y los extremos son las temperaturas de saturación. Aquí, por ejemplo, también vemos que los extremos son la temperatura de saturación y pues el tamaño de paso casi es de 2 en 2. ¿De acuerdo? Esto pues es para suavizar un poco más la curva. En realidad no importa demasiado, ¿no? Para mi ejemplo voy a utilizar este rango de la izquierda. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular la presión de saturación a las temperaturas que nosotros establecimos, es decir, desde 47 a los 101, para la presión de saturación del hexano, o sea, del componente más volátil, y la presión de saturación del octano, del componente menos volátil. Ahora, algo que olvidé mencionar, pero que voy a retomar, es que en el momento que nosotros calculamos la temperatura de saturación, en caso de que tengamos dudas, pues aquí podemos ver que a 50 kilopascales tenemos una ebullición o una saturación del hexano
de 47.81 y del octano de 101.97, por lo que el componente más volátil, pues en este caso es el hexano, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora me voy a referir a el componente más volátil y menos volátil, ¿de acuerdo? En función de lo que nosotros estemos realizando. Bueno, pues entonces para cada ecuación de Antoine sustituimos las temperaturas que tenemos en los rangos por acá y vamos a obtener la presión de saturación del hexano y del octano. Si nos fijamos aquí, nosotros tenemos 50 kilopascales, obviamente para cuando el hexano se encuentra en su temperatura de saturación y 50 kilopascales cuando el octano se encuentra a su temperatura de saturación, y esto siempre ocurre. Bueno, ahora vamos a lo más importante, que es cómo calcular la concentración, la fracción molar de líquido a partir del equilibrio. Bueno, nosotros sabemos de nuestras clases de termodinámica, ¿de acuerdo?, que en un gas, ¿no?, o en un sistema, la presión total del sistema pues va a ser igual a la presión parcial de un componente, vamos a poner la presión parcial de A, y a la presión parcial de B, ¿no? Es decir, a la suma de estas dos, que es lo que estoy estableciendo aquí. Presión parcial de A más la presión parcial de B. Ahora, sabemos que en el equilibrio, la presión parcial también es igual a la presión de vapor o a la presión de saturación del componente, en este caso por XA, que es la ley de Raoult para mezclas ideales, ¿de acuerdo? Obviamente esto lo podemos utilizar también, podemos ocupar la ley de Raoult modificada para otro tipo de mezclas ya con el coeficiente de actividad, pero aquí lo estoy haciendo para la parte de ideales. Entonces, la presión parcial también se puede escribir en equilibrio de esta manera, ¿de acuerdo? Y la presión parcial del otro componente también de esta manera. Tanto la presión de vapor, que es P0A y P0B, pues se refiere a las presiones de saturación que ya calculamos anteriormente. Aquí estoy ocupando doble nomenclatura para que ustedes puedan ver que puede ser una u otra. Yo sé que, bueno, ustedes ya son expertos, o si se encuentran apenas aprendiendo, pueden encontrarse a veces algún otro tipo de nomenclatura. Pero bueno, aquí podemos observar prácticamente que estamos hablando de lo mismo. Bueno, continuamos. Entonces ya tenemos la presión del sistema en función de las concentraciones de líquido, pero ahora necesitamos dejar todo en función del componente más volátil, por lo que yo sé que XA más XB, o sea, por ser mezcla binaria, en este caso XA y XB suman 1, y por lo tanto la fracción XB pues es igual a 1 menos XA. Bueno, entonces de este lado vamos a ver que la presión va a ser igual a la presión de vapor por XA más la presión de vapor del componente menos volátil, 1 menos XA. En lugar de sustituir, dejamos XA. Por lo que XA, lo que es la fracción mol del componente más volátil, me va a quedar en función de la presión del sistema, la presión de saturación del componente menos volátil, la presión de saturación del componente más volátil y la presión de saturación del componente menos volátil. Esto siempre y cuando se cumpla el equilibrio, ¿de acuerdo? En equilibrio, lo único que tienen que acordarse es que la presión parcial del componente A en la fase vapor es igual a la presión de vapor de esa disolución, ¿no? En este caso, aquí me faltó algo. A el producto de la presión de vapor en disolución, ¿no? O lo que es lo mismo, PA, ¿no?, por XA, lo que tengo aquí arriba. Entonces, bueno, esto solamente sucede en el equilibrio, donde la presión parcial del componente A en la fase gas es igual a pues la presión, vamos a llamar, de el componente A en disolución, ¿sale? Y por eso puedo llegar a esta expresión, que es la importante, ¿sale? Ahora, vamos a seguir con nuestros cálculos y vamos a tomar justamente esta expresión que nosotros acabamos de calcular para determinar el valor de una columna para XA de equilibrio. Recuerden que estas son las concentraciones del equilibrio, pues al final del día lo que estamos graficando es la línea de Rocío y la línea, en este caso, de burbuja, o lo que es igual a la línea de vapor saturado y la línea de líquido saturado. Ok, entonces vamos a sustituir, ¿no? La presión del sistema son 50 kilopascales, presión de saturación, aquí sería 6.07, esta es la presión de saturación del componente A, y esta es la presión de saturación del componente B. Entonces sustituimos y me queda que la fracción del componente A pues se calcula en función de esto de acá, ¿no? Por ejemplo, si quisiera calcular otro renglón, nos agarramos el de 90. A 90 pues tendría que poner aquí 50, que sería la presión del sistema. En lugar del 6.07 tendría que colocar el 33.49.
En lugar de ocupar aquí 50, que es la presión de saturación del componente A, sería el de 189. Y aquí se repetiría el 33.49 y esto me daría la fracción del hexano. Bueno, siguiente paso. Para poder calcular el componente menos volátil, lo que es la fracción del octano, pues yo sé que entre los dos tienen que sumar 1, por lo tanto la fracción va a ser igual a 1 menos XA, y esa sería justamente la fracción del componente menos volátil, que en este caso es el octano. Entre los dos tienen que sumar 1, y aquí nada más le restamos 1 menos este, y obtenemos la fracción del octano. Eso es algo bastante sencillo. Seguimos, y ahora vamos a despejar la concentración de la fase gas, lo que sería la Y del hexano. Bueno, sabemos, otra vez voy a volver a repetir, esto es lo importante, ¿no? Que lo que estamos graficando al final del día es un diagrama del equilibrio. Entonces en este punto tenemos equilibrio y sabemos que es la presión parcial por la ley de Dalton y esta es la presión de la disolución en función de la ley de Raoult. Como estamos en equilibrio, estas se pueden igualar. Eso es lo que hay que entender. Como estamos en equilibrio, se iguala la ley de Dalton y se iguala la ley de Raoult. Y podemos despejar lo que es YA, porque ya tengo tanto la presión de saturación como la XA y obviamente la presión de operación. Por lo que esto me da origen a lo que es la fracción mol de la parte para YA. Por lo tanto, YA va a ser igual a la presión de saturación por XA entre la presión del sistema. Para el primer caso, en este caso, pues vamos a ir, son 50, que es la presión de saturación del componente A, es la presión de saturación del hexano, por XA, que en este caso es 1, entre la presión de saturación entre la presión del sistema, que es este de 50 kilopascales. Para el segundo, por ejemplo, tendríamos 50 grados, ¿no? Para 50 grados tenemos que sustituir 54.11, que sería la presión de saturación de A, 54.11. Luego, para el valor de XA, sería 0.9131, ¿no? 0.9131. Y el valor de 50, pues ese es constante porque es la presión en este caso del sistema, ¿no? Que en este caso se refiere a estos 50, que se refiere a la presión, pues obviamente del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora finalmente vamos a calcular la fracción del octano para la fase gas, para el componente en este caso menos volátil. Y sumamos en una mezcla binaria, aplicamos exactamente lo mismo, la fracción de A más la fracción de B debe dar 1. Por lo tanto, la fracción B, o del octano en este caso, es 1 menos la fracción del hexano. Y bueno, entonces, esta es mi tabulación. Ahora sí vamos a armar los diagramas. Esto pues se recomienda tener una hoja de Excel para tener mis diagramas. Ahora, lo único que hay que entender es que al final del día este diagrama y estos valores de temperatura y estos valores de las fracciones van a cambiar a diferentes presiones. Y es lo único que va a estar variando un poquito, ¿no? Ok, para armar el diagrama temperatura contra concentración, es decir, temperatura contra XY, tengo que graficar dos curvas, ¿de acuerdo? La curva de líquido saturado, que sería la curva de línea de burbuja, y la curva del vapor saturado, o la curva en este caso de rocío. Para poder trazar la curva, en este caso de la línea de burbuja o de la línea de líquido saturado, tenemos que graficar temperatura, que fue los rangos que nosotros obtuvimos, y la concentración del componente, en este caso volátil. Normalmente los cálculos se hacen respecto a ese componente, pero aquí nada más hay un detalle. Si tú quieres pues trabajar con el otro componente, pues tienes que graficar temperatura contra la fracción del otro componente, ¿no? Pero en este caso vamos a hacerlo respecto al hexano. Entonces vamos a agarrar y vamos a buscar los valores de temperatura contra los valores de concentración, y esta línea es la línea de líquido saturado, ¿de acuerdo? O lo que es igual a la línea de burbuja. ¿Por qué burbuja? Porque acuérdense que la temperatura de burbuja o el punto de burbuja es la presión y temperatura en la cual tenemos un líquido saturado y por lo tanto aparece la primera burbuja, un cambio de fase. Ajá. Tenemos un líquido saturado y entonces tenemos un cambio de fase. Entonces, si nosotros graficamos temperatura contra X, estamos graficando una línea de líquido saturado, ¿de acuerdo? Y es igual a tener una línea de burbuja. Bueno, pues seguimos. Para graficar esto, si no lo vas a hacer en Excel, ¿no? Pues nada más tienes que buscar temperatura, por ejemplo, 47.81. Buscas el 47.81 y buscas ahora la concentración de 1 y sería este punto de acá, ¿no? Luego sería 50 contra punto 9131, más o menos como por acá. Luego sería 60 contra punto 59, sería aquí aproximadamente. Luego sería 60 contra punto 59, ese lo busqué,
sería 70 contra punto 38, más o menos aquí. Y entonces, bueno, el punto es unir todos los puntos. Obviamente, entre más puntos tengas, más suavizada te va a dar la curva. Ahora, vamos a graficar la línea de vapor saturado de la mezcla y vamos a graficar temperatura contra la concentración del hexano. ¿De acuerdo? La concentración del hexano, pues obviamente es la del componente gaseoso. Y entonces, pues graficamos igual que en la otra curva. Solamente que esta curva es curva de línea de rocío o de vapor saturado. Recuerden que el punto de rocío es la temperatura y presión a la cual aparece la primera gota. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué aparece la primera gota? Porque el vapor se encuentra saturado. Y entonces ahí empieza a aparecer la parte de condensación. Entonces, justamente este diagrama pues es de vapor saturado y de líquido saturado. Y este es mi diagrama temperatura contra XY. ¿De acuerdo? En este caso van a ser las concentraciones que nosotros vamos a tener y esta va a ser la parte de temperatura. ¿De acuerdo? Y bueno, este sería mi diagrama temperatura contra XY de una mezcla binaria. ¿De acuerdo? Y una mezcla, en este caso, ideal. Recordar nada más línea de burbuja o de línea de líquido saturado, línea de rocío o de vapor saturado. Y bueno, la aplicación ya la veremos en otro video. Ahora, me falta armar un diagrama más, que en este caso sería el diagrama de concentración o el diagrama de equilibrio, donde vamos a tener la fracción mol de componente A contra la fracción mol del componente A, pero uno de cada fase. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar las dos composiciones, por así decirlo, para tanto la fase líquida como la fase gas, y pues las vamos a trazar en un diagrama. ¿Sale? De aquí va a ir de 0 a 1 y de 0 a 1. Y justamente aquí, por ejemplo, tenemos, no sé, buscamos 1,1 y obviamente sería este punto de acá, este siempre lo vamos a tener. Luego, punto 9131, sería aquí aproximadamente, contra punto 98, y sería este punto otra vez. Luego, no sé, uno del medio, punto 38 de X contra punto 8 del otro. Entonces, punto 38 de X contra punto 8 sería aproximadamente aquí. Y bueno, si no tienes Excel, pues nada más hay que ubicar todos los puntos para llevar a cabo pues esta figura, ¿no? Esta es mi curva del equilibrio, mi diagrama de equilibrio, mi diagrama de concentración. Y este también lo vamos a ocupar para la parte de destilación flash, pero también se puede ocupar para la parte de McCabe-Thiele, que espero pueda llegar pronto, ¿de acuerdo? Aquí me hace falta una línea más, que es la línea de referencia. Esta línea de referencia es una línea de 45 grados, ¿no? Tenemos que ubicar el 0,0 contra 1,1 y debemos de unir los extremos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí prácticamente es lo mismo que estoy platicando y quedaría esta. Esta es una línea de referencia para trazar la parte de, normalmente, la alimentación, la línea de alimentación y la línea de enriquecimiento para lo que es rectificación. Pero al menos aquí lo primero que vamos a ocupar es para la línea de operación para una parte de destilación flash. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que hayan entendido. Cualquier comentario lo pueden dejar aquí. Las constantes, les digo, lo puedo dejar yo creo que en un enlace. Y bueno, nos veremos en la siguiente. El próximo video vamos a trabajar temperatura de burbuja y temperatura de rocío. Y bueno, nos vemos a la siguiente. Hasta luego.